Los torneos son uno de los recursos narrativos más utilizados del anime. Están en historias de acción, en mundos de magia, en universos deportivos y a pesar del paso del tiempo siguen funcionando. ¿Por qué? ¿Qué tienen que los hace tan efectivos? Si te gusta este tipo de contenido, donde hablamos de anime, analizamos estructuras narrativas y vemos qué hay detrás de las historias, te invito a suscribirte. Me ayudas un montón a que el canal siga creciendo. A simple vista, un torneo es una competencia con reglas claras, personajes que se enfrentan, combates eliminatorios, un solo ganador. Pero a nivel narrativo es mucho más que eso. Un torneo bien planteado no es solo una excusa para ver peleas, es una forma ordenada y visual de mostrar el crecimiento, los conflictos internos y los valores de los personajes sin necesidad de explicarlo todo con palabras. Esa estructura permite presentar muchos personajes en poco tiempo, establecer relaciones de rivalidad o respeto, mostrar cómo funciona el sistema de poder del mundo y, sobre todo, plantear un espacio donde distintas filosofías de vida se enfrentan. En un buen torneo, cada combate tiene peso porque representa algo más que una simple victoria. Pone a prueba convicciones, heridas o decisiones pasadas. Además, como todos los participantes compiten en las mismas condiciones, no gana solo el más fuerte, sino el que se adapta, el que resiste o el que está dispuesto a ir más lejos. Es un formato que ordena el caos sin perder la emoción. Pero aunque el esqueleto básico se repite, su uso ha evolucionado con el tiempo. Dragon Ball, los Budokai Tenkaichi. En Dragon Ball, los torneos no son un intermedio entre sagas, son el corazón de la historia. En la etapa clásica de Goku, cada Budokai funciona como una especie de espejo del momento emocional y narrativo que está atravesando. Contra Jackie Chun pierde para entender que siempre habrá alguien más fuerte. Contra Krillin, pelea como un igual. Contra Ten Shin Han, enfrenta a alguien que debe aprender a soltar el orgullo. Y contra Piccolo, pelea como adulto y como protector, ya no solo como aprendiz. Lo interesante es que esos torneos no se construyen desde el espectáculo, sino desde el simbolismo. El ring es un escenario simple, pero dentro de él se sintetizan temas como la madurez, la pérdida, la humildad o la responsabilidad. Esa fue la base del modelo de torneo para todo el shonen posterior. Introducir nuevos personajes, escalar la tensión y cerrar con un combate donde algo cambia. No solo en quién gana, sino en quién se convierte el protagonista al final. Yu Yu Hakusho, el torneo oscuro. Años después, Yu Yu Hakusho toma esa fórmula y la lleva más lejos emocionalmente, ¿no? El torneo oscuro mantiene las reglas y la estructura básica, pero el foco ya no está en quién gana más peleas, sino en cómo cada personaje se enfrenta a su historia personal. Kurama, por ejemplo, es empujado a dejar de lado su humanidad para poder sobrevivir, pero decide que ganar no vale si lo hace volviendo a ser el demonio frío que solía ser. Hiei, por su parte, lucha por alguien más, por un equipo que jamás admitiría que le importa. Kuwabara no es el más fuerte, pero es el más leal. Y Yusuke, aunque gana el torneo, lo hace perdiendo a su maestra. No hay celebración, hay dolor y un cambio real en su forma de ver la vida. El torneo oscuro no plantea solo quién es el más fuerte, sino quién es capaz de sostener su identidad frente al trauma, la presión y la violencia. Las peleas no solo construyen el mundo, también muestran que a veces ganar deja marcas más profundas que perder. Jujutsu Kaisen, el arco de Shibuya. En Jujutsu Kaisen, el arco de Shibuya no es un torneo en sentido literal, pero funciona como tal. Todos los personajes relevantes quedan atrapados en un mismo espacio. Los enfrentamientos se escalan de forma progresiva. Las reglas no son visibles, pero la estructura de desafío y consecuencia está presente en cada paso. Gojo, uno de los más poderosos, queda atrapado porque elige no sacrificar inocentes. Esa decisión, coherente con sus principios, termina cambiando el rumbo de toda la historia. Itadori pelea una y otra vez hasta que sufre una de las escenas más traumáticas de la serie. Ver cómo Sukuna, usando su cuerpo, masacra a inocentes. Eso lo quiebra. Luego enfrenta a Choso, herido y sin ganas de seguir. Pero Choso lo perdona, creyéndolo su hermano. Una pequeña redención dentro de una cadena de horrores. Otros personajes tampoco salen ilesos. Nanami muere frente a Itadori, dejando un vacío moral en el grupo. Nobara queda fuera de combate en una escena tan seca como dolorosa. Shibuya no termina con una victoria, sino con la sensación de que nada volverá a ser como antes. Es en esencia como un torneo sin organización, pero cada pelea tiene sentido, progresión y consecuencia. Las emociones crecen, los stakes aumentan y los personajes cambian.
Lo único que no hay es un ganador claro. Fate Zero, la guerra del Santo Grial. A diferencia de los ejemplos anteriores, Fate Zero rompe por completo con la estructura visible del torneo. No hay rondas ni un calendario. No hay un ring donde se enfrenten todos, pero eso no significa que no funcione como tal. 7 Masters invocan a 7 Servants, cada uno con una visión distinta del mundo. Cada combate es una pieza más dentro de una competencia que no se juega solo con armas, sino con ideología. La mejor prueba es la famosa cena entre Saber, Ryder y Gilgamesh. No hay peleas físicas, pero sí un enfrentamiento claro. ¿Qué significa ser un rey? Saber cree en el deber y el sacrificio. Ryder defiende la gloria compartida. Gilgamesh, el dominio absoluto. Lo interesante es que esa conversación tiene eco en sus acciones posteriores. No es solo charla decorativa, define cómo y por qué cada uno luchará. Cuando Ryder cae en batalla, lo que pierde no es solo una vida, es una forma de pensar el liderazgo. Y cuando Saber y Kiritsugu discuten, no es por orgullo, es porque sus ideales son incompatibles. Él cree en hacer sacrificios por el bien mayor, ella en proteger sin matar. Son aliados en nombre, pero enemigos en valores. Y cuando Kiritsugu finalmente gana el torneo, descubre que el Santo Grial solo concede deseos torcidos. Para evitar una tragedia mayor, lo destruye. Así termina el torneo, no con una victoria, sino con una renuncia. Fate Zero es la prueba de que no se necesita un cuadro de eliminación para construir un torneo. Basta con que cada combate tenga un propósito narrativo y que lo que esté en juego sea más que un trofeo. Quizás la cena entre Saber, Ryder y Gilgamesh merezca un video propio, pero lo importante acá es entender que en Fate Zero ganar no significa tener razón, significa entender cuántas ideas, sueños y personas estás dispuesto a perder. Cuando el torneo falla, forma sin fondo. No todos los torneos funcionan. A veces están bien animados, tienen diseños espectaculares o una estructura clara, pero no aportan nada a la historia. Se sienten vacíos. Y eso pasa porque no basta con poner personajes a pelear. Un buen torneo tiene que tener algo en juego, un conflicto emocional, una evolución, o al menos una razón para que esos combates existan. Cuando eso falta, el torneo se vuelve una pausa innecesaria, un decorado bonito que no hace avanzar nada. The God of High School, todo lo que puede salir mal. Un ejemplo muy claro es The God of High School. Arranca siendo un torneo, pero nunca se toma el tiempo de construir sus reglas, explicar su sistema de poder o establecer por qué deberíamos importar. Las peleas lucen bien, sí, pero todo pasa demasiado rápido. Gana quien tiene el poder más brillante o la técnica más exagerada, sin lógica interna. Los personajes apenas se desarrollan, y cuando la historia intenta volverse épica, el torneo ya no tiene ningún peso. No se siente como el centro de nada, solo como algo que estuvo de paso, visualmente fuerte, narrativamente vacío. Boruto, sin conflicto, sin tensión. El examen Chunin en Boruto tiene todos los ingredientes para funcionar. Formato heredado, nuevos personajes, oportunidad para mostrar evolución, pero no logra nada de eso. A diferencia del examen original en Naruto, donde cada pelea servía para establecer motivaciones, conflictos internos y rivalidades que durarían años, en Boruto todo ocurre sin tensión real. Los combates son cortos, la amenaza externa interrumpe el evento demasiado pronto y los personajes no cambian ni física ni emocionalmente. No hay riesgo ni transformación. El torneo parece estar solo porque toca. Y eso lo convierte en un ejemplo de cómo una buena idea no siempre es bien utilizada, cuando el torneo es toda la historia. En algunos animes y mangas, el torneo deja de ser un arco dentro de la historia para convertirse en su única estructura. No hay trama fuera del conflicto. Todo el mundo narrativo, los personajes, las motivaciones, incluso la filosofía de la obra, se construye alrededor de ese enfrentamiento constante. La historia avanza porque alguien gana y alguien muere. Cuando se hace bien, este tipo de torneos puede ser tan intenso como cualquier gran saga, pero requiere mantener el interés en cada combate, desarrollar bien a los personajes antes, durante y después de pelear, y tener claro qué está realmente en juego. Shumatsu no Valkyrie Jack vs. Hércules. Record of Ragnarok es simple en su premisa. Dioses contra humanos, 13 batallas 1 a 1, el primero en ganar 7, decide si la humanidad sobrevive o desaparece. Pero a pesar de lo lineal del formato, la obra encuentra su fuerza en el contraste entre los combatientes, cada pelea plantea un dilema, y quizás la más interesante en ese sentido sea Jack el Destripador contra Hércules. Jack, el infame asesino serial, representa el lado más oscuro del ser humano. Hércules, símbolo de justicia, fuerza y redención, representa todo lo contrario.
El primero mata por impulso, trauma y vacío. El segundo lucha por ideales, incluso cuando sabe que puede morir por ellos. La pelea se desarrolla en una versión alterna del Londres victoriano, que funciona como extensión simbólica de Jack. Pero lo más llamativo no es el resultado, sino la incomodidad que genera en el lector. ¿Qué significa que gane el asesino? ¿Qué dice eso sobre la humanidad? Y lo que lo vuelve aún más potente es que Jack no busca redención, solo comprensión. Y Hércules, incluso en la derrota, mantiene su código. En ese combate, Shumatsu no Valkyrie demuestra que su torneo no se trata solo de quién es más fuerte, sino de qué versión del ser humano vale la pena defender. Mahou Taisen. Mahou Taisen lleva el concepto aún más lejos, una batalla entre mujeres históricas, mitológicas o legendarias, donde solo una puede quedar en pie. No hay contexto geopolítico ni viaje del héroe. Lo único que existe es el combate como legado, una especie de purgatorio donde la historia decide qué figura merece ser recordada. Entre todas las peleas, una de las más singulares y también de las más simbólicas es la de Agatha Christie contra Isabeau Chain. Agatha representa la lógica, la estrategia y el poder del misterio. Isabeau, en cambio, es la brutalidad directa, el fanatismo y la fuerza impuesta sin preguntas. Pero el enfrentamiento nunca ocurre del modo esperado. Agatha finge su muerte antes del combate, convirtiendo la pelea en una investigación silenciosa. Donde otras luchan cuerpo a cuerpo, ella gana desapareciendo, observando desde las sombras y exponiendo los secretos del torneo. Porque en Mahou Taisen no todas las batallas se ganan con violencia. A veces el verdadero golpe es revelar la verdad. Y esa verdad para Agatha es tan poderosa como cualquier arma. La obra no intenta realismo, su fuerza está en lo conceptual, en cómo convierte la violencia en símbolo. Y aunque no todas las peleas tienen el mismo impacto, este enfrentamiento marca el tono general. El torneo no es una excusa para el espectáculo, sino una forma de pensar la memoria, el poder y el olvido. En este tipo de obras el torneo no es una interrupción del conflicto, es el conflicto mismo. Y cuando está bien escrito, incluso sin mapa del mundo ni estructura narrativa tradicional, puede generar duelos que pesan más que muchas guerras épicas. Los torneos no son solo peleas organizadas, son una estructura que, cuando está bien escrita, ordena el caos emocional de una historia. Funcionan porque revelan algo, porque enfrentan personajes, sí, pero también creencias, miedos y deseos. Desde Goku hasta Jack el Destripador, desde la tensión de Shibuya hasta el desencanto de Kiritsugu, los torneos nos muestran que ganar no es lo importante. Lo importante es qué queda cuando termina la pelea. Gracias por ver el video. Si te gustó este análisis o te interesan los videos que exploran el anime, desde sus estructuras, temas y personajes, suscríbete. Me ayudas un montón a seguir haciendo contenido como este.